mucha gente pues me ha hablado con total respeto, y luego hay otro tipo de gente que yo en un duelo, ¿no? Esto es como cuando te enteras, has zumbado, es que tienes celos de él, tienes envidia. Pues bueno, yo prefiero, ¿vale? Lo prefiero, que lo neguéis, que digáis, esto es mentira y te estás creyendo un bulo. O sea, yo prefiero eso a que pongáis cuestiones así, ¿vale? Como Albino, que dice, en realización he currado yo en proyectos realmente gordo, con volúmenes de trabajo aplastantes y ritmos de locos, tragando con gente infame con ideología de mierda, y en horas puntas dan tics, mareos y hormigueo en las manos. Tienes razón, esto ocurre. Son riesgos ergonómicos que suceden sobre todo en trabajos administrativos por una mala ergonomía, por un mal posicionamiento, por el estrés crónico, que acaban derivando en trastornos musculoesqueléticos, TME, y yo me posiciono totalmente en contra de esto. De hecho, yo le he dicho a esto a él, lamento que hayas tenido que pasar por esas situaciones que inducen a un estrés crónico y al síndrome de trabajador quemado. No se lo deseo a nadie, por eso condenamos lo que dicen los extrabajadores y no entendemos que lo justifiquéis o ninguneéis en todo momento. Claro, él está justificando que son unos vagos que no han trabajado en la vida. Entonces, ¿qué dista o qué diferencia a esta persona, a Albino, de este discurso? Tenemos 3 millones de parados, si los contabilizamos de verdad, y sin embargo faltan miles de personas en la hostelería, miles de personas en la construcción, miles de personas en el transporte, y eso, señores, es un problema de actitud. Y yo creo que eso es uno de los motivos, y otro de los motivos de esa frase que no compartimos, de que hay que trabajar menos para vivir mejor. Nosotros pensamos y creemos que hay que volver a trabajar, que hay que volver a insistir en la palabra esfuerzo, en la palabra trabajo, en la palabra ese día a día que tenemos, porque realmente es lo que nos genera esa cultura realmente de esa economía potente y por supuesto social, para también poder repartir esa riqueza. Es lo que está diciendo Albino, básicamente, os tenéis que esforzar, chavales, dista nada del discurso de la patronal. Entonces, los que penséis como él, los que penséis como Albino en este canal, os animo a que os desuscribáis, es decir, vais al canal de la patronal, vais al canal de la COE y os suscribís ahí y os marcháis de aquí, a no ser que os queráis informar de vez en cuando sobre asuntos laborales, porque yo aquí voy a proteger siempre a los trabajadores, vengan de donde vengan, ¿vale? Mis principios son inquebrantables y si me tengo que quedar en la calle, reitero, me quedo en la calle, me da absolutamente igual. Aquí tenemos dignidad y no nos debemos absolutamente a nadie y anteponemos la clase a todo. De hecho, Yados haría lo que es el día ideal para Albino, ¿no? Simples pasos para que suban en su empresa. Vas a trabajar a las 9, ¿no, plebeyo? De 9 a 1 y luego tengo un break de 1 hora, luego a las 2 vuelvo a entrar hasta las 5, ¿no? Pues haz esto, plebeyo. Llegas a las 8 y dices, ¿qué hay que hacer, jefe? Mañana voy a llegar a las 8. ¿Por qué? Porque soy una bestia. Y como este tío, ok. Y a una, oye, jefe, déjame alguna otra tarea que te quiero hacer. ¿No vas a comer? Fuck. Comer es de pobres, bro. Tengo aquí el sándwich, dime qué tengo que hacer. Se la solucionas. Y en vez de irte a las 5 te vas a las 8, te quedas con el jefe, ¿qué te ayudo? Haz eso. ¿Pero por cuánto tiempo? No me preguntes por cuánto tiempo, pedazo de fucking inútil. Hazlo sin esperar nada a cambio y verás lo que pasa. Voy a dar unos... Albino Yados, de verdad que es de locos. Otro que me ha hecho un pedazo de vídeo que no... Bueno, brillante la analogía, Alex, has estado realmente divertido. Ahora bien, si lo que pretendes es ser honesto y aportar algo de información a esta defensa de los trabajadores, también comentarías los posts que puse a continuación. Pero como veo que lo único que buscas es el clip fácil y el clickbait, no, porque creo que tu pretensión es vivir de redes, a diferencia mía, que yo solo pretendo dar mi opinión y en cierto modo desahogarme, ¿no? Como tengo otras clases de vídeos, pues no me debo a hacer el pantallazo y las dos bromas. ¿Son bromas esto? Bueno, aparte lo de llevar gorra interior o las faltadas al aspecto físico por tu parte, Alex, en fin. Es que estaba hablando a la pantalla cuando está aquí. Bueno, voy a comentar, porque es el comentario de Marras, ¿no? El post de Marras, porque habéis entrado en tromba. Porque tú dices, Alex, que te han hecho una funada histórica y que somos unos hooligans y que qué malos hemos tratado y qué ofensivos hemos sido y el acoso, ¿no? En redes. Bueno, a mí, al que han amenazado con agresiones, el que se han puesto a rastrear sus redes
descargando sus fotos, subiéndolas a Twitter desde Instagram, que eso tampoco lo veo muy difícil. Pero además que han doxeado mi domicilio, los que estáis defendiendo la postura del montaje del documental, habéis sido vosotros. Uno de los comentaristas aquí más prolíficos en estos días ha tenido ese trato para conmigo. Pero he puntualizado, ¿no? Creo que fue ayer, con otra serie de tweets, por lo que veo que no se hace una comunicación funcional, ¿no? En esta red social, en Twitter. Pero yo he tenido la suerte, la desgracia de tener una vocación donde hay que tener mucho aguante. Es así de triste, pero es una realidad. Y he pasado por muchos puestos distintos y en diferentes ámbitos escénicos, audiovisuales, porque en esta profesión lo que suele pasar, si no tienes tanta suerte de que tienes un contrato fijo, un trabajo fijo, es que vayas saltando de un proyecto a otro proyecto y de un ambiente y de un equipo de trabajo y tengas que estar un poco a la desesperada y a la angustia buscando la habichuela para poder subsistir, pagar facturas, pagar alquiler o hipoteca, etc. Por eso ahora mismo me dedico oficialmente a un curro de civil, digámoslo así, y mientras voy haciendo mucha para pagar mis proyectos, porque me he cansado de trabajar para otros, para proyectos que no me llenan, no me satisfacen, etcétera, etcétera. Y aquí vengo a desglosar un poco cuál ha sido más o menos mi vida laboral y a qué me refería con ese tweet, ¿no? Porque me parece que está totalmente descontextualizado y que no pretende tu análisis hacer nada más que un poco el chascarrillo fácil, ¿no? Entonces, añado, otra persona que me ha contestado, dice un poco tu línea, ¿no? Que me parece quedarse un poco en o blanco o negro. Yo ya no entiendo más, ¿no? Me han explotado y soy tan cobarde que me he aguantado con el culo apretado y quiero que todo el mundo sufra lo mismo que yo o más. Ah, y soy de izquierdas, de alguna forma. Eso con referencia al tuit que yo puse. Y comento. No, sino que a veces el tiempo va en tu contra y tienes que preparar un set entre tema y tema en pleno directo. O un invitado tiene un comentario desafortunado fuera de plató, o llegas a un proveedor a por un atrezo o un vestuario y no está en hora. Y los ritmos del audiovisual son así. Yo he currado para una gran cadena de este país, un tiempo no fue muy extenso, y es cierto que genera mucha adrenalina, mucho estrés, empieza directo y tiene que estar todo en su punto, en su sitio, y hay veces que no está. Y toda esa a veces son momentos de mucho estrés, de tienes que ir a una tienda de muebles, a por una estantería que habías encargado el día anterior y no está. O has comprado unos billetes de tren o de avión para ese día y ha habido un retraso y el invitado no está llegando y tienes que encargarte de estar a disposición del el manager o el realizador para poder solucionarlo o hacer tiempo o tener lista otra propuesta. A mí me pasó que a veces tenía que ser el encargado de de llevar a los invitados a procesos, a maquillaje, luego a la sala de espera, ¿no? A que fueran un poco preparándoles antes de sacarlos a plató. Y me tocó, por ejemplo, estar con un torero, con un ex torero. Pues a mí eso me generaba mucha ansiedad, mucho estrés y cierta angustia, ¿no? Y pues eso, pues si era un día de especial presión de ritmos o de tiempos, pues te puede dar un mareo, te puede dar cierta angustia o malestar. Es constitutivo de una infracción o de lo que tú dices, el trastorno del empleado quemado, y que son dolencias de gente que se dedica a la administración. Yo pocas veces, o el rato que yo estaba sentado frente a un ordenador era por la mañana en redacción, pues eso, gestionando idas y venidas de invitados y poco más. Yo el resto era plató, procesos, coche, ir a por materiales, objetos, vestuarios, invitados. No estaba sentado
pero era muy estresante. Eso es a lo que me refería con, joder, estar... también me ha pasado, continúo. O pensar que podías tener unas fotos o un vídeo editado en hora y no llegas. A mí me ha pasado de decir, buah, este vídeo lo tengo montado en hora y media. Y que por lo que sea tengo ciertas ocurrencias o quiero proponer algo más creativo y se me va el tiempo y se me pasa esa hora y media y lo tengo en 2 horas y media o en 3. Coño, pues todo ese periodo de estrés también es mi capacidad organizativa, ¿sabes? No estoy asumiendo que yo he sido el error de la cadena de mando, pues no, pero son cosas que ocurren en audiovisual. Añado, o un casting, ¿no? Una prueba de talents se alarga y llega un invitado o un actor que no llega a la hora. Y sin embargo, el tiempo corre y las cámaras están grabando en pleno directo. ¿Qué haces? Pues empiezas a llamar a manager, tienes que pedir un taxi que no llega, que un Uber, pues son situaciones de mucho estrés. ¿Es constitutivo de un acoso, un abuso o una quemazón del empleado? A ver, Alex, si no has trabajado mucho en audiovisual, pues entiendo que todo esto te sea ajeno. Y claro, si lo metes en un pack de, coño, si curras en un Zara, si curras en un McDonald's, si curras en un oficio de estos de que es aplastante y de que es un sometimiento y que si te toca un jefe gilipollas sí que puede ser constitutivo de que todos los días sea la misma piedra en tu zapato, pues sí, puede minar tu salud, pero no es exactamente los ritmos o las dinámicas o los entornos o los equipos del audiovisual, que es a lo que se refiere el documentalito, ¿vale? A mí me ha pasado que una actriz, no voy a decir su nombre, muy famosa de este país, tener función teatral en unos teatros de aquí de Madrid y saber que la actriz nunca iba a llegar a la hora. Es decir, si había media hora antes de entrar antes de dar comienzo a la función, es decir, media hora que entra público, que los acomodadores lo sientan, etcétera, etcétera, en esa media hora los actores iban llegando a prepararse, a vestirse, a calentar de aquella manera y había una actriz que siempre llegaba tarde o muy justa. Pero es que un día pasa la media hora y no está la actriz y llamas, sí, estoy aparcando, no encuentro sitio, ya, tendrías que estar aquí hace media hora, ya, me han encontrado un sitio, voy a aparcar el coche, no sé qué, ven volando, ay, me lo acaban de quitar el sitio, mierda, te dan ganas de salir a coger el coche, aparcarlo tú y que vaya al teatro y se cambie, se vista y salga corriendo a escena y tener a los responsables de sala diciendo, no podemos atrasar más, porque después de vuestra función hay un monólogo o viene otro actor y no podemos aplazarlo. La función tiene que empezar ya. Vale, pues damos comienzo a la función. No está la actriz, pero me ha dicho que está llegando. Confío que en 5-6 minutos la actriz esté aquí y salga a escena como sea. Claro, el corazón te va a venir. ¿Está siendo una violencia por parte de la actriz? ¿Es constitutivo de poner una denuncia o ir a un sindicato para decir esta actriz me está torturando? Bueno, pues Alex, también he currado actor, también sé lo que ocurre en ese lado de un espectáculo. No todo es blanco o negro o constitutivo de o con el trabajador o con el empresario. Pues claro que lo hablas con tu jefe y claro que lo hablas con el teatro y claro que lo hablas con la actriz y la actriz es consciente y hasta qué punto. Y da comienzo a la función y pasan los minutos y la obra comienza con los otros actores y la actriz entra por la puerta, la cambias ahí mismo y sale y entra en escena. Continúo. También puede pasar, ¿no? Eso, que estás haciendo un casting y por lo que sea, un actor no llega a su hora, se junta con el actor siguiente, ¿no? Tú como director de casting o como ayudante, en mi caso, de director de casting, y se empieza a atrasar todo el casting, con lo cual las horas se van fuera de tu horario. Luego entiendo que esas horas se tienen que pagar. Depende, horas extra. ¿Qué pasa? Si llegas a la hora, sí, si es solo media hora, o si son 40 minutos, o si es solo 15 minutos, te vas a poner a exigir por esos 15 minutos que sabes que es un trabajo, que estás en un proceso de casting que va a ser ni 3 semanas. Pues ya sabemos que esto es un poco así. Que a esa jefa, pues yo no la volví a ver porque dije, a mí este curro no me interesa. Por el sueldo y en función del esfuerzo, pues, pero lo dejas, me fui
me fui yo, ¿me entiendes? Y ahí mi jornada laboral se extendía más allá de lo pautado, de lo establecido, de lo acordado. Añado, claro, también me ha pasado a la hora de editar un cartel de una función, de una obra de teatro, pues que el cartel no se ajusta al formato para redes sociales, pero sí nosotros lo teníamos para cartel en físico. Y ya estábamos fuera del deadline y el cliente nos pidió más cambios. Esa clase de cambios fuera de nuestro horario. Ah, no, mi horario es este, yo no pago ni un minuto más, a mí no me están pagando por exclusivamente ni un minuto más el proyecto. No, o por proyecto, te pagan muchas veces por proyecto, no por hora. Entonces, el proyecto ya está, yo ya te he hecho tu cartel. Ahora me estás pidiendo que te lo adapte para redes. Eso no es simplemente como cortar, sino que tienes que hacer una readaptación del proyecto. Con lo cual, a lo mejor te lleva 1 hora y 10, 1 hora y 20 fuera de tu ese pacto del proyecto terminado. ¿Qué haces? Ah, no, te lo comes. Pídele a otro editor, pídele a otro diseñador. Y es con gente con la que he vuelto a trabajar, Alex. Sinceramente, me parece muy diferente tu primer tuit a estos que has puesto explicando el trabajo. Está claro que ciertos trabajos, por su propia naturaleza, no puede ser un ficho a las 8 y salgo a las 3, y habrá excepcionalidades con cierta frecuencia. Pero también hay que tener presente que si la excepción se convierte en normalidad, a lo mejor hay algo ahí que no se está organizando bien. Pues totalmente de acuerdo. Y yo cuando está ocurriendo en Uber, yo entro a mi hora y me voy a mi hora. Y me puede decir misa la jefa que es que no la voy a atender fuera de mi horario. ¿Me entiendes? Y otra clase de trabajos. Yo puedo... Se entiende perfectamente, pero estamos hablando del audiovisual. Que el audiovisual, como la veterinaria, como... Hay ciertas profesiones que son vocacionales. Yo sinceramente preferiría estar en un medio que sea de mi acomodo ideológico antes que estar sirviendo bocatas, doblando camiseta, hasta cierto punto. ¿Me entiendes? Entonces, joder, se está cogiendo muy con pinzas la argumentación o las opiniones para... No, esto es o un todo o un nada. Pues creo que flaco favor se hace a la clase trabajadora, como se dice, poniendo unos ejemplos que son muy específicos del audiovisual, como extrapolándolo a todo. ¿Quién me llama? Diga. ¿Quién llama? ¿Cómo? Iglesia de Jesucristo. No te oigo bien. ¿Me lo puedes repetir, por favor? A ver, disculpe. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo. ¿Y qué queréis? Bueno, recibimos tu contacto de una solicitud que mandaste. No sé si te acuerdas de eso. Nunca he mandado una solicitud. ¿En serio? A ver. Es que... a ver, disculpa. Es que sí, fue... Es que nos llegó tu número de una solicitud que, pues, al parecer, no sé, tal vez otra persona lo habrá mandado, pero que con tu número y tal. Sí, Buscando una iglesia, entonces... ¿Por qué vía os lo han enviado? A ver, esto fue hoy día, bueno. Hoy que he estado trabajando desde las 6 de la mañana. Ok, sí, entonces, bueno, no entiendo la verdad, no sé, tal vez en otro momento, pero recién nos ha llegado, pues, esta referencia, entonces... Bueno, mira, os lo agradezco mucho esta diversión, pero estoy ocupado, ¿vale? No me llaméis más, no estoy interesado, gracias. Vale, continúo donde me he quedado. Claro, si uno desglosa, se explica, puede desarrollar, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es una misiva y esto es, ¿no? Palabra, el Talmud, ¿no? Como para decir, si esto es la norma, es un explotador y está defendiendo al patrón. Hombre, a ver, calmita, calmita. He puesto
Claro, también recuerdo otra cosa que puede ser constitutiva de abuso o de cierta violencia laboral, si descontextualizas, por ejemplo, esta es una redacción de una radio o de una televisión y hay barullo en la redacción porque hay mucha gente trabajando, hablando por el teléfono, escribiendo, hablando con un compañero, que vas, que vienes, que entras, que sales. Y te mandan a hacer, ir a por un recado. Y en esto que vas a salir de la redacción y el jefe de departamento, tu superior, te ordena algo desde una punta a otra de la dirección, de la redacción, a viva voz. Y quizá su asertividad, su lenguaje comunicativo no es el más atinado, y a lo mejor te lo dice un poco a las bravas, y alzándote la voz para que tú le escuches desde la puerta hasta donde está él. Eso es constitutivo también de delito, que te dé una voz que quizá en otro contexto, en una zapatería, en un... sí que fuera cosificante o sobrepasar los límites de empleador. Es que es hablar de unos términos que yo tampoco estoy familiarizado con toda esta jerga. Yo lo mío es currar, y cuando ha habido un abuso o una extralimitación de las funciones, como pudo ser en Primark, se llama al sindicato, se le comenta la situación, el sindicato habla con recursos humanos o con los managers en primera persona, y hubo cambios inmediatos. A la siguiente jornada ya el problema resuelto, ya no se volvió a cometer el mismo fallo. Pero a ver si está grabando todo esto, ¿sí, no? Sí. Entonces, currar en un Primark es el mismo contexto, es las mismas circunstancias, es el mismo ritmo que en una sala de teatro. Pues sinceramente, Alex, si opinas eso es que has trabajado muy poco. Continúo. Sí, también creo que las cosas que aluden estos chicos, yo sinceramente, dicen, sí, es legal y es lícito y es imprescindible grabar a tus jefes en situaciones donde se estén cometiendo esas vulneraciones, ¿no? O se atisbe que eso vaya a ocurrir, pero es que en el documental y en los juicios que ha habido y en el archivamiento de las causas se especifica que esas grabaciones también se estaban realizando desde antes de firmar contratos, desde antes de empezar en antena. Entonces, cuando se comenta que en los previos era todo amor, alegría, y que había una complicidad y un entendimiento y una sincronicidad tal, dices, te pones a grabar con cierta premeditación. Es que yo veo premeditación. Dices, ¿para qué te vas a poner a grabar si está todo easy peasy, si está saliendo todo fluido, estáis todos en sintonía y compenetrados? Tú te arreas una grabadora y te pones a grabar aquí a jefes, a compañeros y tal. Me resulta cuanto menos sospechoso. Y comento, claro, estar en una redacción y que el vídeo no se está terminando y que hay unos directos y que tal y que cual, dudo que las situaciones de estrés, de angustia o de agotamiento no dependen solo de un esfuerzo físico. Como no he visto el documental ni lo pienso ver, he visto cortes y me parece pues mucho cucurucho, un cliffhanger de toda la vida, en plan generar una pompa promocional para luego a efectos prácticos decir, pero ¿dónde está aquí lo que me han estado vendiendo? No, creo que no está. Por los cortes de clips que habéis puesto, como que eran los bombazos que suelen ser los ganchos para ver el documental, si esos son los ganchos, pues, y por los comentarios y las descripciones y las comentadas que habéis estado haciendo unos como otros, digo yo, es que aquí no hay ni chicha ni limona. Pero digo, si lo que yo he visto y lo que he leído son los motivos que se aluden para decir aquí ha habido abuso laboral, acoso laboral y violencia laboral, digo, coño, pues yo cuando estaba currando en verano
montando cines a pleno sol, después de haber conducido furgoneta, después de haber cargado y descargado, y muy mal remunerado, pero cuando no tienes más cojones que currar y currar, pues coges lo que sea. Luego, tiempo después, cuando se acabó esa campaña de verano, el jefe me volvió a llamar. Yo ya no estaba en esa situación de necesidad como para volver a cogerlo. Me voy a dedicar a poner una denuncia porque la recogida del equipo se tardó más, porque el concejal no había dado la luz y por tanto la película se tuvo que retrasar y por tanto... Pues no, pues no. Mal por mi parte, pues no sé vosotros, pero yo no tengo tanto tiempo y tanta dedicación para... Si a mí un trabajo no me convence o no se ajusta a mi personalidad o demás, pues plin. Y podría decir más cosas que no quiero decir. Entonces, claro, cuando yo esa carga física y ese agotamiento es el que estoy describiendo cuando a mí me hablas de estar en una redacción y con ciertas componentes, pues digo, joder. Pues que es otro tipo de trabajos que son muchísimo más duros, ¿no? ¿Cuál es la situación de los sanitarios? Pues evidentemente de explotación, de tal, pero es que están parados también por sus estatutos, no sé cómo se dice esto de el sindicato, no. El extracto de los médicos y los enfermeros y los empleados de la salud. Pues claro, están intentando también reformular todo eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la Mónica García? Que dice que tururú, que lo que dije digo. Pero sin embargo, a esta señora la entrevistáis en vuestros supercanales y nada más que soltéis maravillas de ella, cuando es una persona que ha continuado y ha profundizado la privatización de la sanidad y ahí no os parece que esté vulnerando los derechos de los trabajadores, ni está siendo... Entonces digo, joder, hay mucha hipocresía en esta gente, que para unos son más escrupulosos que un cirujano y para otros, bueno, venga, cuéntame tu milonga que te voy a decir, ajá, me parece fantástico. Pues tío, pues no, y que luego vengáis aquí de los más comprometidos con las precarias, ¿sabes? Pues no. Claro, lo mismo es que es muy distinto que tú estés currando en un curro temporal, precario o de autómata, a que estés con algo, con una cuestión que sea pues una realización tuya como ser humano, como persona, como profesional, ¿no? Yo me he visto, y no voy a indagar porque tampoco, currando, contratado para una ONG durante una campaña de concienciación animal, etcétera, que va totalmente, que estaba plenamente alineada con mis pensamientos, ideología, sensibilidades, y yo estaba echando, si yo tenía un contrato de 20 horas, yo estaba haciendo 60 o más. Porque mi jornada laboral no terminaba cuando yo me recogía para mi casa, porque yo tenía que seguir organizando horarios y materiales y reuniones y encuentros y comunicación con prensa, y era una desproporcionalidad y eso estaba fuera de todo estatuto del trabajador, pero yo sabía que la causa por la que yo estaba ahí, con el tiempo se amplió el contrato, se fueron mejorando las condiciones, pero luego también el trato de las superiores pues fue totalmente deleznable y constitutivo de delito. Ahí sí. ¿Y denuncié? No. Y no me arrepiento. Porque considero que estaba haciendo un fin mayor que mi propia individualidad. Y no voy a denunciar a día de hoy, pese a que tengo todo el tipo de pruebas donde eso viene demostrado. Y testigos. Y parte médico. De haber ido a urgencias por un ataque de ansiedad. De desmayarme casi, de caerme redondo al suelo. No perdí el conocimiento, pero... ¿Me entiendes? Yo salí de muy malas maneras de ahí, hubo una suerte de acuerdo
Se me pagó un finiquito X y no volví a pronunciarme en cuanto al tema, para no dar munición al enemigo, a los taurópatas y para no manchar la causa, pero... Y no me arrepiento, de no haber denunciado. Y que me caiga la del pulpo, es que me da igual. No, y lo mismo, se supone que también los ensayos en teatro han de estar remunerados, claro, en los teatros públicos. Si tú estás montando una compañía o una obra de teatro por tu cuenta, y no hay esa financiación, ¿qué? ¿Vas a renunciar a una temporada o a unas fechas o a... porque no te... Pues no, pues te lo comes. ¿Que deberíamos exigir más? Pues sí, pero si ya es difícil exigir que la gente cobre por su trabajo, porque anda que no hay en el mundo audiovisual y en las artes escénicas mucho curro que no es remunerado, pues como para exigir, pues son cosas que no son tan entro a tal hora y me salgo a tal hora, y como me ocurra esto, pues te monto la de San Quintín, que es lo que se tiene que hacer. Pero hay ciertas cosas, pues que, hijo, si te has dedicado al audiovisual, conoces lo que ocurre, y hay ciertas cosas, pues... Eso es lo mismo que el Garamendi, eso es lo mismo que dice el Yados. Otro trabajo audiovisual. Grabar durante una sesión de discoteca aquí en Madrid un show de sexo en vivo. Yo me he visto ahí bastante bien remunerado, y tener que hacer eso de madrugada en una discoteca con esas características, con un show de porno en vivo. Pues de que un cliente que está ahí tomándose una lo que sea y que va pasado de la raya, te quiera meter boca y te quiera besar, pues ¿a qué voy? Yo al jefe, eso lo hice una vez y no lo volví a hacer. Pero que voy a decir, oye, te voy a poner una denuncia, jefe, por haberme puesto en unas condiciones, una situación. Pues yo sabía un poco a lo que me exponía, no me imaginaba que iba a ser de ese calibre, pero pues... O estar con mi trípode grabando desde pista al escenario y tener a dos personas, una persona haciéndole una felación a otra, al lado mío, en mi pierna, pegada a mi pierna. Pues son condiciones, pues bastante... Claro, si eso ocurriera en cualquier otro oficio, pues dices, vamos, 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 por las precarias. Pues no, pues el audiovisual es muy especial. Hay condiciones muy particulares. Y dentro del audiovisual, pues eso, no es lo mismo trabajar para el CDN o para el Teatro Lara, que tú te lo guisas, tú te lo comas y representas en la calle. Y actúas en la calle. Tío, o sea... Si os queréis, aquí que el que quiera entender, que entienda. No, y luego cuando dice Alex, porque aquí me has tocado la polla. No, pues es que yo tengo estos principios y los voy a mantener siempre, y antes acabo en la calle que renunciar a ellos. Mira, perdona. Aquí quien ha vivido en la calle, el que ha estado de ocupa, comiendo de la basura, he sido yo. Y a mí en ese periodo, en esos 4 meses que estuve de ocupa, me ofrecieron un contrato de 5 cifras para hacer un anuncio de una casa de apuestas. Y dije que no. ¿Me vas a hablar tú a mí de renunciar a principios que antes prefieres acabar en la calle? Primero te tienes que ver ahí, ¿eh? Mona. En fin. Lo que te digo, y aquí ya leo textualmente. Una cosa es exigir hasta el coste de una fotocopia en un conglomerado empresarial como X, fichar a tu hora e irte sin mirar atrás, y otra cosa es crujir al teatro X porque no funciona la calefacción durante un periodo de ensayos. O que el alta sea de aquella manera. El que quiera entender, que entienda. Porque son ciertas cosas que habéis estado señalando con respecto al documental de Marras, que si esto, que si ni una coma, que si en los estatutos de los trabajadores, que si su madre, que si su padre, que si la abuela fuma. No, porque tú dices, no, es que yo, a mí lo lógico es que me hubieran contratado en el canal Red para... ¿Por qué? Si tú eras un trabajador puntual, un freelance.
Lo que pasa, la lectura que yo hago de todo esto, es que todo estaba correcto y todo estaba en su sitio hasta que se os torció el morro. Y como se ha visto también que esta persona quería derivar trabajo o volumen de trabajo con sus respectivas nóminas, contratos y tal, a su productora particular en lugar de que fueran por miembros del equipo, no sé exactamente qué. Y es como, ¿por qué vas a tener que apropiarte de unos fondos y de unos contratos y de unos proyectos cuando sin embargo estás renegando del propio proyecto en sí, insultando de manera directa a sus suscriptores y a sus financiadores mediante los propios medios del canal, y sin embargo tú quieres tener todos los beneficios del proyecto? Pues a mí me parece que es totalmente engañarse a uno mismo y hacerse trampas y vivir, incluso si verdaderamente te lo estás creyendo, porque he leído hoy también la entrevista de la cloaca donde has ido a hablar y dices, hostia, pues está totalmente neurótico. Si verdaderamente piensa las cosas que está diciendo, es de haberte montado un cuento chino y tener mucha gente alrededor que te lo alimenta. Es lo que pienso, que en esta profesión, en este trabajo, ciertas cosas que pueden resultar pues constitutivas, ¿no? o derivadas, pero de manera orgánica y fluida del propio funcionamiento del medio, a partir de un momento que se os da la vuelta a la tortilla o se os cambia el aparejo, ya todo es porque ha dicho esto, porque ha mirado aquello, porque no se me ha llamado para esta cosa, porque hay este grupo de WhatsApp y no estoy yo, porque se me cambian las horas. Hombre, si tú ya estabas de uñas diciendo que todo mal, que esto no te gustaba, que bueno, es lo que también han dicho, que si mientras estos acontecimientos de violencia tremenda, donde tu amigo se había quedado prácticamente ciego, donde había una situación de angustia, de pánico, tú seguías haciendo chascarrillos, poniendo la cara en el telediario en el noticiero, pues dices, joder, qué fortaleza, ¿no? Pero claro, ¿por qué no lo denuncias en el momento? ¿Por qué no te sales nunca dando hostias de ahí? Yo creo que aquí hay muchas cosas que no se están diciendo. Otra cosa que me ha venido a la cabeza con respecto a las violencias, ¿no? O las agresividades, que fuera de este mundillo dices, hostia, denuncia el canto e incluso prisión. A mí me ha pasado con un actor muy famoso de este país, o sea, que tiene incluso Goyas, muy muy reconocido y prolífico y con mucho éxito, porque es muy bueno, pues estar en medio de una función y entre una escena y otra que sale de escena, pues en bambalinas tirarme una botella de agua. Y él entra a escena y bueno, y cuando vuelve a salir de escena hay un momento donde él tiene que beber agua porque sale exhausto, pues yo ponerle vodka y que le pegue un lingotazo al vodka. Porque llevábamos ya un recorrido de hacernos bromas, de hacernos faltadas, de hacernos una serie de agresiones, como decirte, claro, esto si tú lo descontextualizas, que un actor famoso a uno de los técnicos le tira agua, eso es un maltrato radical. Claro, si el técnico está entrando al trapo y le contesta con las mismas, ¿no? O un día que me puse el vestuario de una de las actrices para hacer la broma. Pero ella, claro, ella luego también me hacía de las suyas y me tocaba la polla, literal. Entonces, es que son pues muchas cosas, exageraciones, quiero decir la palabra exageración, no, pero descontextualizadas, pues, en fin, ¿no? O por ejemplo, claro que está prohibido fumar dentro de un espacio cerrado, en un entorno laboral. Hay actores que fuman dentro. Y te llaman la atención, y tú se la llamas a ellos, y sí, y de verdad es que pues un actor muy mayor o una actriz muy mayor, y te dicen que sí, y a los 3 días les ves echando ese otro cigarro y echando esto para que no huela, y dices, joder, ¿sabes? Y como eso, pues hay muchas cosas, tío, que eso todo son infracciones, que son delitos, que son no, también ha salido ahora una noticia de que Podemos
creo que en 2018, 2017 o no sé qué, porque es que vamos a hablar de todo, lo voy a contar todo, cuál es mi percepción, porque me parece que es todo una tarta de chocolate es lo que hay. Que empalma en un mitin de Podemos, cuando el Pablo Iglesias estaba todavía siendo el líder de Podemos, que tal que cual, que no sé qué ocurrió, que un trabajador falleció. Y que por parte de Podemos no se dio nota a prensa, hubo un silencio sepulcral, que se pidió incluso a los participantes o a los miembros de la ejecutiva que no pusieran ni mensajes de condolencia en las redes, ni nada de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Yo vi en un mitin de Podemos hace 2 años, en la plaza de Pedro Cerolo, uno de los técnicos. Había un grupo de técnicos, ¿no? Los que montan el escenario y el circo y tal y cual. Uno de los técnicos del montaje metiéndose y bebiendo alcohol. Estaban todos bebiéndose unas latillas de cerveza, ¿no? Pero este se estaba tomando un cubata y en un apartado se empezó a meter. Si esa persona le hubiera dado una arritmia, le hubiera dado un infarto, le hubiera fallecido, muerte súbita, como pasa muchas veces con las cosas, pues hombre, mantener la discreción, mantener el secreto, guardar todo lo más posible las formas, vete tú a saber la familia si quiere o no quiere que se sepa en qué circunstancias ha muerto, o que ni siquiera si estaba en un acto de Podemos currando. No, pero es que Podemos es una mente diabólica, Pablo Iglesias, ese Belcebú, se come a la gente, ¿no? Porque si me pones a mí unos cortes absurdos de gente diciendo gilipolleces, pues yo te puedo poner cortes de gente absurda diciendo gilipolleces para decir, ay, qué estupidez de comentarios el que tú has dicho. No, yo veo que tú te has querido quedar con 4 palabras y hacer tu clip para ver si rascas 4 o 5 euros por el canal de YouTube, que me parece una opción súper válida. Pero claro, cuando a ti te hemos conocido gracias a que has aparecido en el canal Red, los teleñecos de los dibujos animados de no sé qué, que sale como un presentador de unas noticias también hablando, lo hemos conocido porque salió en Canal Red. Y de repente, todos los que habéis salido rebotados por el motivo que sea, que cuando todo estaba bien, pero en el momento que ya no se os llama para pediros curro o habéis desistido o lo que sea, ahora era un infierno aquello, me ponían agujas en la silla, la gente hablaba de mí a las espaldas, Tío, estáis flipaos, ¿no? Entonces, esto, sacar unas cosas de contexto. También, como había poca chicha, lo habéis querido mezclar y salpicar para decir, de esta nos coronamos y vamos de fijo a Ferreras a hablar de mi libro. Pues no va a suceder. Porque ya la gente, ya nos han dado tantas hostias que la gente ya está aburrida. Ya no sabe ni quiénes sois los que nos las dais, ni qué pasaba, ni qué nada. Y ya lo que se está viendo es que los últimos rebotados que habéis estado quedando sin carguitos, sin sueldito del espacio, digamos así, ya sois los pobres pringados que ya no os llaman de las cadenas, ¿no? Ahí tuvimos a Ramón Espinal, ahí tuvimos a Perico el de los palotes, Alan Barroso, que tan pronto era una cosa como ahora es el más crítico de tal. Y queríais ocupar esa plaza, ¿no? O por el contrario, ahora mismo los presentadores, los reporteros, los periodistas que están en Canal Red sí que están siendo llamados como tertulianos al resto de cadenas. Y vosotros, pues no. Pues qué pena. Choices. Pero con esto también que quería decir, sí, como la cosa en sí, el mojote que queríais plantear no es lo que es, pues lo habéis querido embarrullar con un montón de cosas más. Con respecto a un par, 7, a ver si no me equivoco, de 7 condenas, 7 denuncias, voy a buscarlo directamente porque si no voy a decir algo inexacto. A ver, es que te he silenciado porque es que qué petarda eres. Ay, qué petarda eres. Bueno, cabe decir que
la pintada o el mínimo atisbo de acoso en vuestro sitio donde tenéis vuestro productora, me parece totalmente fuera de lugar. O sea, creo que eso está totalmente... que es plenamente reprochable, y si habéis puesto denuncia, pues estaré... también ya me llegará cuando se dé con la persona que haya sido o lo que haya sido. Que lo rechazo plenamente. Porque creo que entre las izquierdas, pues ciertas cosas es como... chico, ¿qué estás haciendo? En fin. 8 condenas contra Podemos, vale, de esas 8... habría que restar 2, creo que son 6 en total, ¿no? Porque una es... algunas son denuncias que se condena nulas y se recurren. Y es en esa segunda cuando sí que se reconoce la vulneración o la infracción o la irregularidad. ¿Qué tipo de denuncias habéis sacado? Pues son un par de territoriales o municipales donde al cerrar una sede o al cambiar de equipo gestor, suponte, hay una directiva en Podemos Cartagena, se hacen unas primarias, se hace un proceso de debate y sale otra gestora. Pues en ese cambio de cargos, pues siempre hay un tesorero o un administrador o un no sé qué que cambia de manos. Entonces, que ese despido y nueva contratación pues no se hace de manera correcta o no se hace con los plazos debidos, o por las cosas que yo he leído, porque yo no entiendo muy bien el lenguaje jurídico, y por lo que he leído en contrapartida pues son cosas así. O porque cierra una sede porque se pierde la representación en la provincia de Ávila, y esa sede hay que cerrarla. Entonces la trabajadora o el trabajador que era su expareja o que no sé qué, en lugar de hacer un despido como recogido por la ley del estatuto del trabajador, pues se hace de manera Warry Page y se hace mal. Por tanto, esa persona lo denuncia y llega a los tribunales y se confirma, sí, se ha hecho un despido improcedente o irregular o del coño que sea. Esos son el tipo de denuncias que vosotros estáis atribuyéndole a Pablo Iglesias, como si fuera él. Tú te despido porque me caes mal. A ti te despido porque eres una muy mala persona, que eres de Izquierda Unida. Y vamos a lo siguiente. Anda que no hay sitios donde se vulneran los derechos de los trabajadores en este país, como para tener que ir a un sitio donde están ya en el chasis. O es que a lo mejor no estamos tan en el chasis y se ve que va a haber una crecida, no sé si leve, media o considerable para el periodo político que ya hemos iniciado. Entonces, joder, muchas de las personas que habéis puesto denuncia o que estáis en todo esto del documental y el rollo patadero, participáis en comisiones obreras, donde tiene bastantes condenas de varios trabajadores y trabajadoras que han denunciado despidos improcedentes o huelguistas. O ¿por qué no ponéis a señalar a todos los entresijos piramidales de comisiones obreras? ¿Por qué no os ponéis a señalar o a airear o los acosos laborales y las faltas en el trabajo dentro de Izquierda Unida, de la que muchos formáis parte? ¿No? Tengo aquí en el móvil, he descargado unas cuantas, ¿no? Lo digo para dejar todo esto... Vale. Un juez condena a comisiones obreras a pagar 375.000 euros por vulnerar el derecho a huelga de 15 empleados. Comisiones obreras. En Baleares. No, otras 3 sentencias han condenado recientemente a comisiones obreras baleares por el despido improcedente de 3 trabajadores, 2 de ellos representantes de personal. Condena a comisiones obreras Aragón por despedir a una trabajadora de forma improcedente. La sentencia le obliga a readmitir a una de sus abogadas y a indemnizarla con 12.000 euros por vulnerar
sus derechos fundamentales. La letrada del sindicato fue despedida tras negarse a asumir los juicios de una excompañera. La organización recurrirá el fallo, pero tiene otro juicio similar pendiente. Comisiones Obreras despide a una trabajadora que tenía un cargo representativo y con carácter voluntario, pero la justicia reconoce la relación laboral. Es improcedente. La trabajadora recibió una retribución mensual, pese a ser de carácter voluntario, además de estar dada de alta en la Seguridad Social, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de MU será Murcia, considera que sí existía relación laboral. ¿Por qué no hacéis un vídeo con toda la pompa y la narrativa que si Yago evidentemente conoce, no se hace un artefacto plañidero, melodramático para provocar una serie de emociones facilonas y primarias en un espectador que no tiene por qué conocer la realidad del mundo audiovisual y escénico, y que evidentemente cómo es narrado y cómo es expuesto va a generar un rechazo frontal a la otra parte? ¿Por qué no habláis de Comisiones Obreras del mismo modo? Vale. O a Izquierda Unida. Marina Albiol dimite como portavoz europea de Izquierda Unida y acusa al partido de falta de respuesta a casos de acoso. Varios trabajadores de la delegación dicen haber sufrido persecución laboral por parte de eurodiputados de la formación. Esto es 4 de octubre de 2018. La diputada regional Sol Sánchez denuncia acoso por parte de la dirección de Izquierda Unida en Madrid ante los órganos del partido. ¿Por qué no mezcláis esto y hacéis un documental sobre Comisiones Obreras e Izquierda Unida? Con la misma intención, si estáis tan posicionados del lado del trabajador y de la clase trabajadora, os recuerdo que hay trabajadores que también son empresarios, que tienen su pyme y tienen su barbería y tienen su mercería y tienen su floristería y tienen su pequeña productora. ¿Y por qué no señaláis a eso? Y decir, no, al empresario. Es que le hacéis el juego a la derecha, porque si queréis meter en el mismo saco, pues eso, pequeños emprendedores o gente que está al lado de la jubilación y que contrata a un empleado o una empleada para hacer horas o para lo que sea en su negocio. Él también o ella también es una empresaria y que me lo queréis meter en el mismo saco que el dueño de la Repsol, que el dueño de A3 Media, que Verdecora, pues no tiene nada que ver. Y yo soy de la opinión de que mientras no hagamos una distinción entre lo que es un magnate corporativista, como puede ser los dueños o los asesores o los directivos o los accionistas o de estas grandes empresas, de estas multinacionales, y lo queramos emparentar o llevar en paralelo con gente que tiene su pequeño negocio, pues nos vamos a comer una mierda con un pan. Porque hay gente que tiene un bar y dice, joder, es que dicen que nos tienen que meter más impuestos a los empresarios y yo voy tieso. Y es verdad. Si tú tienes una cafetería y tienes 3 empleados, pues a lo mejor si te van subiendo poco a poco el efecto de la rana hervida, ¿no? Si te van subiendo poco a poco el alquiler, si te van subiendo poco a poco los suministros de luz, de agua, de gas, de internet, si poco a poco te van subiendo el precio de tus proveedores, ¿no? Por la inflación esa que no dejan de ser grandes monstruos capitalistas los que deciden especular con la energía, con la gasolina, con los productos básicos, y esos son los que al final acaban repercutiendo en una inflación, ¿no? El precio de la vivienda. Entonces, si tú te van subiendo todos esos precios, pues llega un punto que a lo mejor los IRPFs o no soy empresario o las cuotas de autónomos o te empiezan a asfixiar y llegas al punto de que tengas que echar el cierre. Que sin embargo, habría que hacer también otro paréntesis, la subida del salario mínimo, pues ¿quién la puede afrontar perfectamente? El McDonald's, Bricomar, Cinesa, pero quien lo tiene más difícil, subir 20 euros de sueldo, a lo mejor es el veterinario de mi barrio. A lo mejor el veterinario no, bueno, sí, ¿qué cojones? Que también los llevan tiesos, cojones. Y debería estar todo más financiado por lo público.
Pues a lo mejor, si te van subiendo la luz, el agua, el gas, el internet, el alquiler y los gastos de pues los medicamentos, las cosas que se utilicen, los útiles de tal, y si además tienes que subirle pues 20 euros a tu plantilla de 4 o 5 trabajadores, pues a lo mejor se te acumulan 2 o 3 meses que acabas echando el cierre. Pues no es compatible y no es de recibo meterlos en el mismo saco que el manager de zona de Leroski mismo. Yo qué sé, coño. Y lo entendéis perfectamente. Y no sois gente gilipollas. Y sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, a ver si sois un poquito más racionales y un poquito más honestos y un poquito más sensatos y decir, pues chico. Porque es que luego se os ve que vais a hablar al mundo o que vais a currar al horizonte, al programa de Iker Jiménez. Tócate los cojones, hermano. Alimentar bulos y alimentar patrañas. No, pero es que otros también lo han hecho. Cuando esos otros han ido, en el momento que han abierto la boquita y han dicho cosas que han molestado, no les han vuelto a llamar. Pues han ido una vez. Y no 6 y 7 como los susodichos. Y con respecto al director, lo voy a volver a decir aquí. Yo contigo, la impresión que me diste cuando te conocí, te invitamos a proyectar tu documental en contra de la tauromaquia en nuestra asociación antitaurina de Guadalajara, que es una pequeña organización autogestionada, autofinanciada, y que no te gustó la sala que habíamos conseguido para proyectar el documental, y que el sonido estaba muy mal y te fuiste allí poco menos que sin despedirte, sin decir adiós. Con lo cual, a mí me pareciste una estrellita. El resto de personas dijimos, ¿esta persona de qué va? Y sin embargo, ahora de repente aparece que quién es la persona tirirí para decir, no, es que yo ni con unos ni con otros, yo a favor de lo bueno y en contra de lo malo, y si se hacen las cosas mal, se hacen mal siempre. A ver, ¿no? Es que qué malos los de Podemos. Porque mientras estaban defendiendo esto y lo otro, allá en 2017 hubo un candidato que tiró una lata de Coca-Cola al suelo, cuando eso es un delito de ambiental. Y eso, vamos, eso hay que llevarlo ante la justicia o al tribunal de la Haya si es necesario. A ver. Es que ya es de un poco de ser el hazme reír, tío, que tengáis que hacer este tipo de sainetes. Cuando decís, no, es que Podemos es la socialdemocracia más radical, más vendida, es un bastón, una muleta del PSOE porque no ha hecho nada por los trabajadores. Empiezan a bajar el precio de los alquileres tras un año de aplicar la ley de vivienda en Navarra. La ley de vivienda la consiguió aprobar. Se la consiguió arrancar Ione Belarra, el PSOE, a contrarreloj en tiempo de descuento cuando Sánchez anunció el adelanto electoral. Y la ley de vivienda, que era un pacto de gobierno, cuando se firmó, la consiguió aprobar. Migajas, minucias, algo muy estándar a futuro desarrollo, evidentemente, de ordenanzas, de reglamento, y sobre todo que las comunidades autónomas la apliquen. El único sitio que se está aplicando íntegra es Navarra y están bajando los precios. Coño, ¿eso no repercute en la vida de los currelas, de los trabajadores, de la ciudadanía en su conjunto? Al parecer ahora en Cataluña también están bajando tímidamente los precios de los alquileres. Cierto es que en Cataluña no está Podemos para presionar al PSOE, que es el que tiene el mando, para aplicar hasta el último punto. Sin embargo, en Navarra sí, ahí está Zurekin Podemos, no sé si se pronuncia así bien, para decir aquí hasta el último punto. Hay otras fuerzas, está Bildu, está etcétera, etcétera. Pero ahí está. Primera, la ley de vivienda de Ione Belarra. Segundo, la mayor subida del salario mínimo en 40 años, cuando Pablo Iglesias era vicepresidente. Sí, a posteriori Yolanda Díaz ha seguido subiendo euritos, pero el gran tramo gordo de subida, el golpe directo a la patronal, Pablo Iglesias.
Los cambios en el SMI son competencia del Gobierno y no necesitan la sanción del Parlamento. El pacto presupuestario firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, incluye medidas para el mercado laboral, entre ellas la más llamativa, el aumento del salario mínimo interprofesional, que será el más alto, la subida más alta en los últimos 40 años. ¿Esto no es mirar por los trabajadores? ¿Esto exactamente qué es? Para todos estos rojipardos, anarcos, indica mierdas que no votan. ¿Esto qué es? ¿No? ¿A qué trabajadores se refieren que no está colaborando Podemos? ¿A qué trabajadores se refieren? ¿A casi el millón de personas migrantes en situación irregular que acabamos de sacar de condiciones de semi-esclavitud? Porque a lo mejor vosotros no conocéis a nadie, pero sí que he conocido gente que con miedo de ir al hospital o a comisaría a poner una denuncia, o que está alquilando un domicilio sin contrato por miedo a que el casero le pegue una patada y los eche a la calle al estar irregular. ¿Exactamente a qué trabajadores os referís que no está mirando Podemos? Porque yo conozco gente... yo he visto personas viviendo en chabolas al lado de invernaderos en Almería, en el Ejido. O las que recogen fresas. O las que limpian y cuidan ancianos. O los que suben ladrillos a una obra. Esos no son trabajadores para vosotros. Tócate los cojones. ¿Con qué facilidad y con qué ombliguismo decís? Es que no miran por los trabajadores. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O qué trabajadores? ¿Qué pasa? Que las personas LGTBI no somos trabajadoras. Que las personas trans no son trabajadoras, ¿no? El cambio radical que ha supuesto. El cambio de no necesitar un diagnóstico psiquiátrico forense para reconocer tu puta identidad en un contrato laboral, no tener que pasar por 2 años de castración química para que reconozcan quién eres, eso no afecta a los trabajadores y trabajadoras. Claro, a los que vosotros tenéis el concepto, el estereotipo mental, la neurosis de lo que es un trabajador o una trabajadora, ¿no? Lo que dice el Frente Hebreo. Iros a tomar por culo, colega. Iros a mamar. Esos no son trabajadores, ¿no? Los parados de larga duración, ¿no? Los mayores de 52 años con unas pensiones que son una puta mierda. Y que los progres de vuestro partido de gobierno, de Izquierda Unida, de Sumar, de su puta madre, de las comisiones obreras de UGT y de la madre que los parió a todos, les quería hacer un recorte de los 4 peniques que cobran. Eso a vosotros no os parece. Y que dijimos, no, aquí la ley Omnibus, aquí este paquete que nos queréis meter, no lo vamos a aprobar. Sacarlo. Y os aprobamos el paquete. Y vamos que si lo aprobasteis. Pero gracias a Podemos, cabrones. Y si conocéis a vosotros a una persona, a un parado de larga duración, de esas edades, a partir de los 50, 40 y muchos 50 años, sabéis lo difícil que es que les contraten y no en un trabajo de picar, de cargar o repetitivo o súper nocivo para la salud. En esos trabajos sí que los contratan, pero queremos unas condiciones mínimas. ¡Qué poca vergüenza tenéis para decir que Podemos no mira por los derechos de los trabajadores! Lo que pasa es que estáis alienados, imbuidos por lo que dice la puta televisión. Y en la televisión solo sacan 4 cortes y 4 tonterías de la E y del lenguaje inclusivo. Que era imprescindible y necesario, de manera radical, sacar a estas personas de la marginalidad. E incluirlas dentro de la ciudadanía. Y eso os jode. Y eso os jode muchísimo, que hayan llegado y que hayamos llegado mucho más lejos de lo que vais a llegar ninguno de vosotros en vuestras putas vidas, ni en 100 vidas que tengáis. Eso es lo que os jode, que tanto Pablo Iglesias, como Irene Montero, como Ione Belarra, como Vicky Rosell, como Isa Serra, como Pablo Fernández, como Tito Morano, toda esa gente, como Serín Valle, hayan hecho muchísimo más por los trabajadores que haréis jamás vosotros y toda vuestra ralea. ¡Gentuza! No, pero es que Podemos reprimió a los trabajadores de Cádiz. Podemos llevó la tanqueta conducida desde el Congreso de los Diputados, desde el Ministerio del Interior, y iba montada en ella. ¿Quién podría ir montada? La niñera, Teresa Arévalo, Dina Busselham, Manu Levin, para atropellar manifestantes en Cádiz.
Sabía el PSOE, sabía Dios que sabía el PSOE, las leyes que estábamos desarrollando, el momento en el que las estábamos desarrollando y la importancia, y que no íbamos a dejar caer el gobierno por la relevancia de las medidas que estábamos en pleno desarrollo. Y nos metió estos golazos porque sabían que era un partido joven y que nos iba a dar unas hostias cojonudas y que iban a ser devastadoras. Y así fue. Pero que no hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el gobierno, que no tensamos la cuerda y lo llevamos a todas las televisiones, nuestro posicionamiento radical en contra, en fin, lo de Cádiz, lo que ocurrió en la crisis en Melilla, los crímenes que cometió el PSOE desde el Ministerio del Interior comandado por el Marlaska. Podemos, Esquerra Republicana y Bildu contradicen desde Melilla a Marlaska y denuncian que hubo migrantes muertos en zona española. ¿Sabéis el bombazo que fue internacionalmente? La reputación y los derechos internacionales contra esta gente. No, es que Podemos dijo Siguana, acalló, achantó, iros a tomar por el puto culo, colega, iros a mamar. O el aumento del presupuesto en defensa. Es que Podemos también aprobó. El incremento de los presupuestos en defensa se hizo extrapresupuestariamente, porque había un superávit de recaudación o de las cuentas generales, o como coño se haga, y lo aprobó fuera del Consejo de Ministros el PSOE de manera unánime. O cuando, es que vamos, los de Podemos van ahora de que no sé qué, y señalando a los demás de que si la OTAN, de que si estamos participando con la OTAN, pues efectivamente. Y me saquéis un corte de hace casi 15 años, de cuando nació Podemos. El boicot de Unidas Podemos a la cumbre de la OTAN torpedea a Sánchez y daña la imagen del exterior en España. ¿Qué hizo Rica Maestre? Estamos encantados de que Madrid celebre la OTAN aquí en nuestra ciudad, porque es un buen aliciente para nuestra ciudad y para nuestra imagen en España y nuestra política. Sin embargo, Sánchez alerta sobre la falsa narrativa rusa que asocia la crisis alimentaria con las sanciones de la UE, y los morados culpan a la alianza de incendiar el conflicto en Ucrania, acarreando graves consecuencias económicas. El feo que le hicimos en la cumbre de la OTAN con la Ione Belarra diciendo que estaba alentando y financiando un porque lo del genocidio en Gaza fue al final de la legislatura. Y en los medios internacionales diciendo ministras del Estado español nombrando genocidio a lo que estaba haciendo Israel después del 7 de octubre. Fuimos de los primeros y de los poquísimos que lo hacían. ¿Vosotros creéis que no es importante tomar cuotas de poder para hacer cierto tipo de cosas? Pero puedo continuar, puedo estar aquí rato y rato enumerando, desglosando todas las medidas, todas y cada una de los avances por los trabajadores y por la ciudadanía de este país. Que además nos comimos una pandemia mundial, ojo, y pese a ello, el escudo social. Ya sabéis cómo se gestionó la anterior crisis cuando estaba el gobierno solitario del PSOE. Rescate de 60.000 millones de euros a la banca, mientras había gente suicidándose por no poder pagar la hipoteca y miles de familias durmiendo en la calle. Hasta la abuela en tiendas de campaña, que eso yo lo he visto con mis ojos. Y hay mucha gente, muchas nuevas juventudes del PSOE que militan en el PSOE y eso ni les va ni les viene. Porque el tener posicionamientos políticos parece ser que es un outfit, sin tener en cuenta que tiene consecuencias directas y en muchos casos dramáticas. Pero claro, si no te toca a ti, porque tienes una vida acomodada, privilegiada y promedio y neurotípica, pues a quien le toque, ¿no? O jugárnosla, ¿no? Si tenemos una única baza, que es ir todos en conjunto, y sí que se puede desbancar a la derecha, no, pues vamos a ver. Si a lo mejor si dividimos, cada uno que pueda votar a su y a lo mejor se pierden escaños por el camino, y a lo mejor... Cuando tú catas lo que es la salud pública, la psiquiatría pública,
Yo te digo que no te la juegas. Yo te digo que cuando has perdido familiares por los recortes en sanidad del PSOE en Castilla-La Mancha, porque un enfermero llevaba 72 horas de guardia y en una prueba rudimentaria, en una radiografía, al uso para otra dolencia, hubo un accidente y se le rompió la cadera a mi abuela. Y en menos de una semana, en 5 días, falleció. Tú cuando ves eso, cuando vives eso, por acción política del PSOE, ¿cómo eres capaz de militar ahí? Claro. Tú no has vivido la crisis de la vivienda, tú no has... Todos los casos de los GAL, en fin, no me quiero desviar, pero es como, pero vamos a ver. ¿Pero para qué voy a dividir el espacio? Las diferencias que proponían, las excisiones que ha habido de Podemos, de verdad, eran constitutivas de imperiosa necesidad el partir, el dividir, el desconfiar, el desmovilizar para lo que habéis propuesto a posteriori. Tenéis muy poca vergüenza y muy poca conciencia. La aprobación del ingreso mínimo vital. El impuesto a las grandes fortunas. Es poco, sí, pero en esa dirección se debe caminar. Claro, si no se vota a esta fuerza política, ¿cómo queremos hacer que sea ley el nacionalizar empresas estratégicas, bienes de producción, fuentes de energía? Pues nos tendremos que contentar, si tenemos 40 escaños, con subir un 1% de impuestos a las grandes fortunas, destinar más dinero a evitar la evasión fiscal. Tío, es que tenéis muy poca vergüenza y sabéis perfectamente cómo funciona el sistema electoral y político en España, ¿vale? ¿Cómo se trató la crisis de la pandemia del COVID? Por medio de ERTEs, que nadie perdiera el trabajo. O sea, ¿me vais a decir que es lo puto mismo a que si hubiera estado el PSOE en solitario? No, tenéis vergüenza. Sois... Es que me resultáis peores que el PP, porque el PP va de frente y son malos de manera transparente y te lo reconocen. Pero es que vosotros os abanderáis de qué pollas os abanderáis. Gentuza, es que es para decíroslo así. Los avances del colectivo LGTBI, el plan Camino, que fue una cosa que pasó totalmente desapercibida, pero que a mí me parece fundamental, ya que conozco y tengo amigas putas, es un plan desde la administración para que aquellas personas en situación de prostitución que han sido o son prostituidas tengan recursos habitacionales, laborales, psicológicos, etcétera, 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 para poder emprender una vida hacia pues la desprostitución. Es que ya estoy cansado de hablar y ya no tengo los términos más frescos, pero para dejar la prostitución y dejar de ser prostituidas. ¿Me entiendes? Eso fue el plan Camino que aprobó Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Y son fondos... ¡Oh, es que se destinó muchísimo dinero al Ministerio de Igualdad! Pues para cosas que son imprescindibles. Que hubo ciertas cosas que... ¡Oh, Dios mío! ¡Que Dios mío! Han hecho una charla feminista en no sé qué, o un reggaetón feminista en no sé cuántos. Pues prefiero eso a que hagan capeas. Prefiero eso a que den partidas a cacerías o a monterías amparándose en una asociación cultural. No me jodas, tío, no me jodas. Hacer de la anécdota la generalidad. Y se supone que estoy hablando con gente que está informada, que ha estudiado, y claro que lo sabéis. Y claro que lo sabéis, cojones. La ley de cambio climático, la ley de protección animal... que eso tampoco nos afecta a los trabajadores ni a las trabajadoras. Pues, mamá, pues tampoco. Y me dicen... Y me añade un compañero, me dice... Las pensiones de los mayores actualizándose al IPC. Los permisos de paternidad de 4 meses.
la prohibición de los descuelgues salariales que congeló el salario durante más de 12 años, las subvenciones a guarderías, la ley de familias, y así hasta 200 leyes y medidas. Bueno, ya no voy a desglosar más, ya no voy a desarrollar más, pero tenéis mucho cuajo, tenéis unos cojones muy gordos, sois gente muy pesada, muy infantil y muy gilipollas, en resumidas cuentas. Yo sigo teniendo clarísimo la necesidad de que Podemos llegue al gobierno, a las instituciones, al poder. Y creo imprescindible que se rompa el cerco mediático y el discurso único y la manipulación del marco de los medios de masas. Esos medios de masas a donde acuden todos los líderes políticos a los que nos señalan desde este medio de comunicación, este canal de YouTube, que tan a favor está de los trabajadores, de la izquierda y sus derivadas izquierdas, y patatín y patatán. Entonces, como esto suena a que es la promo de un libro, dice, no, es que todas las denuncias laborales solo se consigue probar 1 de cada 5. Claro, y esas otras 4 que se desestiman, se anulan, no se archivan, son pues por falta de pruebas, porque no ha habido ningún aporte de testigo, porque es una vulneración de derechos que pues suponte que a mí me ocurre una cosa esta. Pues yo no voy con una grabadora, yo no sé cómo proceder, yo seguramente me dejo un montón de pesquisas a las que se pueda tener un empresario en un juicio para que al final un juez desestime la causa. Pero es que en el caso de este señor es que ha tenido todos los componentes, pero de manera rebasante para que eso sea, y pese a ello ha sido archivada, ha sido recurrida al Tribunal Supremo y han vuelto a archivarla, y pese a ello escribe un libro, y pese a ello hace un documental del libro, y pese a ello hace camisetas, ya sé lo que falta. Ya he hecho todo, o casi todo. Se me olvidarán cosas, pero es que me la mama, ¿sabes? Así que ya estaría. Hice un poquito... Me va a callar. Voy a decir cosas, me van a decir, me la van a sacar de contexto. Me la pela, hace lo que os salga de los cojones. Pero no mintáis, tío, que no hace falta. Si ya, total. Es mejor irse pa' un lado, no hacer mucho ruido y seguir uno como su hormiguita, ¿no? Te quiero decir que para contar con Pedro Ballín o Carolina Alonso como los que te aplauden la valentía de contar esto así, pues es de estar un poco de ilusión y no saber cuál es tu lugar en el mundo, ¿vale? Así que hasta más ver.